El Cajal Oro. Capítulo 2. Los cristianos piensan que ser judío es profesar la religión judaica. No se imaginan que es otra cosa, que es pertenecer a una nación distinta de aquella en que se ha nacido o se vive. Suponen que la sinagoga no es más que el templo del culto israelita. Ignoran que es, además, su casa de gobierno, su legislatura, su foro, su tribunal, su escuela, su bolsa de comercio y su club. La sinagoga es la clave de uno de los hechos más sorprendentes de la historia. Los fenicios, los caldeos, los asirios, los egipcios, los medas, los persas, los cartagineses han desaparecido, mientras que los judíos, sus contemporáneos y algunas veces sus siervos, han perforado los siglos, han llegado a nosotros y con admirable orgullo nacional se proclaman el pueblo anunciado por la Sagrada Escritura para dominar el mundo. De la antigüedad anegada en el diluvio de los pueblos cristianos, no queda más que la sinagoga, insumergible como el arca de Noé, con su tripulación escogida, sus leyes, sus costumbres, sus ritos, su sangre y hasta las líneas indelebles de su rostro. La sinagoga es el alma del judaísmo. Y el alma de la sinagoga no es la Biblia, es el Talmud. Y el alma del Talmud es el Cajal. Pero ¿quién sabe? Sobre todo, ¿quién osa explicar exactamente lo que es el Cajal? En un ángulo de aquella vieja mansión de galerías enladrilladas y de patio con aljibe y parral, había un pedazo de pared sin revoque en memoria de Jerusalén y su templo destruido, y un letrero que decía Secher la Shorban, recuerdo de la desolación. En otra esquina, un largo tronco de palmera que asomaba como un mástil por arriba de los techos. Solamente quienes conocían el ritual comprendían su sentido. La sinagoga, donde funciona el sagrado Cajal, tiene que ser la construcción más alta de la ciudad. Cuando no pueden levantar una torre, erigen un mástil. Los rabinos son los más ingeniosos casuistas del mundo. El mástil era una solución allá por 1887. Ahora no basta, por culpa de los rascacielos cada día más audaces. ¿Dónde hallar palmeras más altas que un piso 20, 50 o 100? Y los rabinos se han vuelto a sumergir en el estudio de la Mishnah, que es la ley escrita, y de la Gemara, comentarios de la ley por los antiguos rabinos. Ciertamente, en esa vasta colección de libros que forman la Mishnah y la Gemara, y a la cual se da el nombre de Talmud, acabarán por hallar algún versículo que los libre de rehacer sus sinagogas. Entretanto, un recurso de emergencia, han discurrido a alquilar para ciertas ceremonias el último piso del más alto rascacielos de la ciudad, que las más de las veces pertenece a un buen hijo del Talmud. ¿Qué son, pues, el Cajal y el Bet Din? Desde que un judío toca los umbrales de la vida hasta que sus despojos, lavados con agua en que se han hervido rosas secas y envueltos en un taled, se entierran en la casa de los vivos, Bet Hashaim vive secretamente sometido al Cajal. Tribunal misterioso, como una sociedad de carbonarios, existe donde quiera que hay judíos. Si son pocos y la comunidad es pobre, se llama Kehila. Si son muchos y tienen rabino y sinagoga, ya es un Cajal que manda sobre todos los Kehilas de la región.
Y si se trata de una capital populosa, donde habitan millares de hebreos, se instala un gran cajal, con jurisdicción sobre todos los cajales del país. Hace cosa de 100 años, los 300 y tantos judíos de Buenos Aires no hubieran obtenido en Europa o en los Estados Unidos más que un modesto quejilá. Sin embargo, concedíeles un verdadero cajal en atención a las riquezas del país y a las ilimitadas perspectivas que sus leyes sabias y generosas y su hospitalaria población ofrecen al pueblo de Sión. Esperanzas que no se defraudaron. Hoy, Buenos Aires tiene la honra de poseer un gran cajal, la suprema autoridad de innumerables cajales y quejilás erigidos en ciudades y pueblos argentinos que solo dependen a su vez del gran cajal de Nueva York, verdadero Vaticano judío. Aunque sean varios los miembros del cajal, la acción se le imprime en el más enérgico. Ese puede ser un ilustre rosh, un jefe, un gran rabino o un simple ikur, vocal, y hasta un modesto shemosh, un secretario, que se haya hecho conferir la temible facultad de perseguidor secreto, o sea, ejecutor de las altas decisiones del tribunal. El cajal es un soberano invisible y absoluto. Comercio, política, religión, vida privada en sus detalles más minuciosos, como las relaciones entre padres e hijos, entre marido y mujer, entre amos y criados, todo está regido por el Talmud y fiscalizado por el cajal, que es la expresión concreta. Y aunque instituido para aplicar la ley de Moisés y el Talmud, en la práctica desborda y contradice a la misma ley. La Biblia es como el agua, el Talmud es como el vino, el cajal es mejor aún, como el vino aromático. El mismo Talmud proclama la infalibilidad y la omnipotencia de los rabinos, sus intérpretes. Dice en Erubín 21b, «Hijo mío, atiende más a las palabras de los rabinos que a las palabras de la ley». O en Sefer Captor 121, «Porque las palabras de los rabinos es más suave que la de los profetas». O esta otra, «Y el temor del rabino es el temor de Dios, a tal punto que si un rabino te dice que tu mano derecha es tu izquierda y que tu izquierda es tu derecha, debes creerle». Rabí Rashi. O la otra cita anterior de Maimónides. Por lo cual el Talmud declara que el que desprecia las palabras del rabino merece la muerte. Y entre el rabino que hace la doctrina y el cajal que la aplica, hay una estrecha inteligencia que el público ignora. Él solo sabe que es inútil rebelarse y conveniente obedecer, porque si el cajal es duro y temible como un tirano caprichoso, es también un omnipotente protector. Junto al cajal que legisla y manda actúa el Bet Din, verdadero tribunal secreto que se aboca a todo pleito judío y lo juzga no conforme a las leyes del país, sino conforme al Talmud, y sus sentencias se cumplen, así el condenado se esconda en el seno de la tierra. Ambos tribunales funcionan en la sinagoga. La sala de 1887, donde se reunían las asambleas de los judíos, era modesta y limpia, toda pintada de blanco. Sus paredes, hasta donde un hombre podía alcanzar, estaban cubiertas de tapices, sobre cuyo borde superior corría una ancha franja de lienzo con misteriosas leyendas hebraicas, estrellas de 6 picos y tablas de la ley. Cada vez que se abría la puerta, una bocanada del viento de la calle hacía oscilar como péndulos las 3 lámparas de aceite suspendidas de los desnudos tirantes del techo. En el costado del oriente había un arca llamada Aarón, recuerdo del arca de la alianza,
donde se guardaban envueltos en telas preciosas los rollos de la ley o la Sefer Torah, el libro sagrado por excelencia. La Torah contiene los 5 libros de Moisés, el Pentateuco, que es la historia del pueblo de Israel desde la creación del mundo hasta la muerte de Moisés, y su legislación civil y religiosa. En largos rollos de pergamino minuciosamente preparado, un copista de rara habilidad, empleando tinta negra cuya estricta fórmula dan los rabinos, ha escrito a mano el antiquísimo texto sin cometer un solo error. Bastaría, en efecto, que se hubiera equivocado en una jota, o que su tinta no fuera la del ritual, o se descubriera que una de las pieles había sido aderezada por un cristiano para que toda la obra fuese desechada como indigna de la sinagoga. Hacia el tercio de la sala, no lejos del Aarón, estaba el altar, sobre el cual ardían 4 velas para facilitar la lectura de la Torá, ya que la luz de las oscilantes lámparas era harto mezquina. Seguían los escaños para los fieles. Blumen sentóse en el primer lugar, por haber comprado al Cajal ese privilegio. A su lado sentábase Mauricio Cohen, de Varsovia, descendiente de la familia de Aarón, los antiguos levitas, como lo indicaba su nombre. Cohen es sacrificador. En otros escaños sentáronse diversos personajes, todos con el sombrero puesto, porque los israelitas en la sinagoga y en la mesa y en sus visitas permanecen cubiertos. Cuando se llenaron todos los asientos, se levantó el Rosh HaKnesset, jefe de la asamblea, que era entonces también el jefe del Cajal, Salomón Wofsi, un anciano barbudo de anteojos de oro. Tenía puestas las tefilín, que son unas correas con que se ciñe en la frente y los antebrazos un pergamino donde se han escrito pasajes del Éxodo, escucha Israel, etc. Arriba del sombrero el taled, velo blanco de cuyas 4 puntas cuelgan los sisit, que son flecos de 8 hilos de lana anudados 5 veces. El Rosh tenía majestad de sacerdote y de príncipe. Desplegó ante la asamblea uno de los rollos de la Sefer Torah, y con voz penetrante pronunció en hebreo las clásicas palabras del libro santo. Esta es la ley que Moisés impuso a los hijos de Israel. E invitó a Cohen, primero que a Blumen, a leer el comienzo del capítulo correspondiente a ese día. Han dividido el Pentateuco en 52 lecciones, una para cada semana, de tal modo que al cabo del año terminan su lectura y vuelven a empezar. Cohen conocía el hebreo e iba él mismo traduciendo al yiddish lo que leía, para que le entendieran sus oyentes, en su mayoría rusos, polacos y alemanes. Luego fue el turno de Zacarías Blumen, que entendía la letra hebrea pero no comprendía el texto y necesitaba el auxilio del traductor de la sinagoga, el cual lo interrumpía al final de cada versículo, si era la ley, o de cada 3 versículos, si eran los profetas, marcando así la menor veneración que merecen los profetas comparados con Moisés, y ponía sus palabras en lengua vulgar. Zacarías Blumen, más rico que Mauricio Cohen, sentíase humillado por su ignorancia. El leer ante la asamblea es un honor, que como todos los honores de la sinagoga, se adquiere mediante pago al Cajal. Pero existía además el derecho de hablar a manera de predicación o de comentarios, y aún para debatir asuntos y negocios. En este caso se apagaban las velas del altar, señal de que podían tratar de cosas profanas. Esa noche Zacarías Blumen pidió la palabra. Su voz era exánime y sin timbre, mas sus ojos lanzaban rayos penetrantes. Quiero que, según nuestras leyes y costumbres, el Cajal ofrezca en venta la casa de don Justino Adalid, en la calle Florida,
y su estancia de 18 leguas cuadradas con haciendas y colonias. Gracias a la poca luz pudo Mauricio Cohen disimular su fastidio. No habló, sin embargo, ni miró a Blumen, que con la cabeza caída sobre el pecho aguardó la respuesta del Cajal por boca del jefe. El vecino de Cohen a su derecha dijo a este en voz bajísima: «Yo ofreceré por usted. ¿Hasta cuánto?». Cohen escribió con el dedo sobre la tabla del escaño para que nadie advirtiera su maniobra la cifra que él quería ofrecer. Mas fue inútil, porque Blumen principió las ofertas con una cantidad 5 veces mayor, lo cual significaba su propósito de no dejarse vencer. «Está loco», dijo entre dientes Cohen. Los 6 miembros del Cajal y el Roche deliberaron por fórmula y respondieron a Blumen que aceptaban su propuesta. Él, sin prisa, contó con un centenar de billetes de 100 pesos y los depositó sobre el altar. Y el Roche se puso de pie y solemnemente, los brazos extendidos sobre los ya invisibles rollos de la Torá, pronunció estas palabras: «Hoy, jueves, víspera de la luna Aira, del año 5648, sepan todos que este Cajal ha vendido a Zacarías Blumen por la suma de 10.000 pesos el derecho de explotar la casa paterna y la estancia de don Justino Adalid, desde el centro de la tierra hasta las nubes más altas, para él y para todos sus descendientes. Y sepan todos los judíos que ninguno de ellos puede comprar esas propiedades, aunque el mismo Adalid quiera vendérselas en todo o en parte, por ningún precio, motivo ni pretexto». Zacarías Blumen habló de nuevo: «He comprado el Hasaka, esto es, el derecho de explotar los bienes materiales de don Justino Adalid. Proponga ahora comprar el meropié, o sea, el derecho de explotar su persona». Mauricio Cohen repuso prontamente: «Yo ofrezco 10.000 pesos por ese derecho». Sardónica sonrisa en su rival: «10.000 pesos. Yo ofrezco 100.000». Cohen pareció hundirse bajo aquella cifra, que para un negocio absolutamente imaginario resultaba insensata, y guardó silencio. El Roche se levantó nuevamente, recibió los 100.000 pesos y con fría solemnidad anunció que el negocio estaba consumado y que ningún judío de Buenos Aires ni de ninguna otra parte del mundo podría en adelante prestar dinero o comerciar en otra forma con don Justino Adalid ni sus descendientes hasta la terminación de los siglos. Y para que eso fuera sabido, se mandaría copia del acta de venta a todos los cajales del mundo. 100.000 veces loco, murmuró Cohen. Blumen alcanzó a escucharlo y exclamó con voz lamentable: «He pagado un alto precio. Ahora exijo que el santo Cajal apostrofe y maldiga al que intente burlar mi derecho». «Es justo», dijo el Roche, que extendió las manos otra vez y pronunció ahora esta solemne imprecación: «En nombre de aquel que dijo: no hay más Dios que yo, y yo soy el Dios de todos, que te saqué de la tierra de Egipto y de la casa de la servidumbre, y conozco los pecados de los padres que me aborrecieron en los hijos de los hijos hasta la 4ª generación, y tengo misericordia de los que me aman y guardan mis mandamientos, y en nombre del Cajal y del Bet Din de Buenos Aires aviso a todos los judíos del mundo el derecho de Zacarías Blumen, y si alguien no cumple y lo desconoce, sépase que su pan no es el pan de un judío, que su vino es el vino de un goyim, que sus frutos están podridos, que sus libros son libros de hechicería, y hay que cortar los sisit de su manto y arrancar la mesusa de su puerta, y no hay que comer ni beber con él, ni circuncidar a su hijo, y si bebe en una copa y es de cristal, hay que romperla, y si es de plata, hay que fundirla en el fuego,
porque es un nazrí, un pagano. Unos escuchaban con horror, otros con indiferencia. Los más ignoraban quién era aquel Justino Adalid, ni qué clase de negocios podía tener nunca ninguno de ellos con tal señor. Mauricio Cohen, profundamente irritado, pidió la palabra y se aproximó al altar, las pupilas penetrantes detrás de los gruesos cristales de sus anteojos de oro, las mejillas encendidas, el rubio y escaso cabello en remolinos. Odio personal, fanatismo religioso, intereses desbaratados. Mientras él habló, Zacarías Blumen parecía dormitar. Recordad, hermanos, que se aproximan los tiempos anunciados por los profetas. Dentro de 89 años, según nuestro Zohar, el libro del esplendor, es decir, en 1966, para los cristianos, se levantará el verdadero Cristo, que entregará a Israel el imperio de todas las naciones. El universo no ha sido creado sino a causa de Israel, según afirma el Talmud. Nos han perseguido, nos han dispersado. Con eso, nos han derramado sobre la tierra y hemos podido filtrarnos en todos los países. Hemos destruido los privilegios de las castas y de las coronas, y hemos inventado los privilegios del oro, ídolo que el sumo sacerdote Aarón levantó en el desierto y adoraron los israelitas de Moisés. Somos el 1% de la población del mundo entero y poseemos ya la mitad de las riquezas del mundo entero. No es necesario luchar por la otra mitad. Nos bastará apoderarnos de todo el oro, que es apenas la centésima parte de la riqueza universal. Y cuando ya no quede ni un adarme de oro en manos de los gobiernos ni de los particulares, podremos hacer que los pueblos cristianos mueran de hambre y de frío, aunque posean todo el trigo, todos los rebaños y todas las minas existentes, porque no podrán cambiar lo que les sobre por lo que les falte, y no serán capaces de renegar de las doctrinas que les hemos enseñado. No nos embaracemos, pues, ni de casas, ni de campos, ni de haciendas que no se puedan transportar ni esconder, y que apartan nuestro corazón de la tierra prometida. Y a ti, que quieres llenarte de campos y de estancias, te pregunto, ¿vas a hacerte agricultor? ¿No conoces la máxima del Talmud? El que tiene 100 florines en el comercio come carne y bebe vino. El que los tiene en la agricultura comerá hierba. Por eso te conjuro y te digo, con el espíritu de nuestra raza, no cultives el suelo extranjero. Pronto cultivarás el tuyo. No te fijes en ninguna tierra, porque serás infiel al recuerdo de tu patria. No te sometas a ningún señor, porque no tienes otro que Jehová. Consérvate como si estuvieses de viaje a punto de partir, y pronto verás las colinas de tus abuelos, y esas colinas serán el centro del mundo que estará bajo tus pies. Gruesas gotas de sudor aparecieron entonces en la frente del fogoso Cohen. Zacarías Blumen no contestó, ni siquiera pareció advertir la alusión, y la asamblea en silencio se disolvió. Pero al llegar a la esquina de la calle se juntaron de nuevo Blumen y Cohen y se subieron al mismo tranvía. Y sucedió aquella noche que Blumen dio 10 centavos al mayoral y dijo a Cohen: Mauricio, te pago la tranvía. Y Mauricio se hizo el desentendido, pero se lo dejó pagar.
Los que vieron a Zacarías Blumen meterse en su covacha del Paseo de Julio, con sus guedejas rituales, su barbaza retinta y su levita escrofulosa, nunca lo hubieran reconocido en el caballero de frac, atusado y sin tirabuzones, que a eso de las 10 de la noche salió para asistir al casamiento de la hija mayor de don Justino Adalid. De acuerdo con la extraña costumbre talmúdica, acababa de comprar en la sinagoga el derecho de arruinar al rico estanciero. Pero una cosa son los negocios y otra cosa la amistad. Él era ya un personaje a quien agasajaban no solamente los que podían necesitarlo, sino todos esos que alternan gustosos con los ricos, aunque no sean de buena estirpe ni reputación. Zacarías, merced a sus relaciones de bolsa y de banca, iba penetrando en los salones, y como echó de ver que su aspecto era ridículo, resolvió transformarse. Se mandó a hacer un frac por el mejor sastre de Buenos Aires y aguardó la primera invitación. Le llegó en buena hora la de Adalid. Su fiesta haría época en los fastos de la vida porteña y le permitiría ver por dentro aquella casa que tanto le gustaba por fuera. Mandó llamar al peluquero y ante la estupefacción de Milka se hizo cortar a la moda la barba y el cabello. De frac, con chaleco blanco, una flor y guantes níveos, su mujer y su hijo empezaron a admirarlo. La blandura, la simplicidad, el apocamiento con que se presentaba en público no eran sus cualidades domésticas. En su casa tronaba y fulminaba como un Sinaí, y cuando en las mejillas se le pintaban 2 chapitas de carmín, señales de mal tiempo, la bella Milka y el pequeño Zacarías procuraban echarse a la calle o guarecerse en un rincón. «Yo querría acompañarte, Zacarías», suspiró su mujer, y él respondió: «Como me llamo Zacarías, que significa Dios se acuerda, un día llegará en que hasta los perros de mi casa entrarán en la sala de Adalid». Escalón por escalón iba ascendiendo en la vida social. Ya varias veces había llegado al despacho del presidente de la República. Más difícil resultaba entrar en las aristocráticas mansiones porteñas. La fiesta de Adalid sería pues su bautismo de fuego. Seguramente lo habrían invitado con la esperanza de que no fuese. Temerían verlo aparecer con su indumentaria de mercachifle. No, él sabía muy bien cómo debía presentarse. No le importaba que aquellos pobres goyim, los cristianos, se rieran de su torpe idioma. Era blando y humilde por fuera, por dentro, duro y orgulloso. A su tiempo se despojaría de su humildad exterior y los aristócratas se disputarían su amistad, y las mujeres de ellos, más vanas que ellos mismos y más codiciosas, invitarían a Milka. Señor, pensó Zacarías, lo que voy a tener que gastar en joyas cuando esto suceda, pero no importa. Los brillantes y las perlas bien comprados son una buena inversión. Al peluquero que lo afeitó y ayudó a vestirse le regaló su levita. «Te servirá para ir a la sinagoga, Samuel». Sí, el día de Yom Kippur me la pondré», respondió Samuel, pensando que por aquella prenda le daría 2 pesos otro judío de la misma calle. Voló el pequeño Zacarías a la Plaza de Mayo, a 4 cuadras del Hotel Nacional. Recorrió la fila de victorias apostadas allí y eligió una a su gusto y se la llevó al banquero. «No conviene llegar a pie a una fiesta semejante», había dicho Blumen, tocando la mesusa de su puerta y besándose los dedos. Y su mujer le clavó una saeta al partir. «Apuesto mi tapado de pieles a que a ella la han invitado». Inútil nombrarla. Ella era la mujer de Mauricio Cohen, que se iba introduciendo en todas partes y había hecho del descendiente de Aarón un personaje influyente. Zacarías reprimió un gesto de fastidio acordándose de que Sara Cito, la actual esposa de Mauricio Cohen, había sido desdeñada por él años antes a causa de los bellos ojos de Milka Mir. ¿Error o acierto?
Solo Dios lo sabía. Si grande era la rivalidad de los dos banqueros, mucho mayor era la de sus dos mitades. Milka, la de Blumen, y Sara, la de Cohen. Esta envidiaba a aquella su fortuna y aquella envidiaba las buenas relaciones de esta. Si la fortuna de Cohen se calculaba en 1.000.000, había que calcular en 5 la de Blumen. Y sin embargo esa noche, la ambiciosa Milka bebería sola y aburrida el té, mientras Sara exhibiría sus collares sospechosos bajo las arañas de los adalid. El gas tiñó de espectro la cara del nuevo invitado. Los curiosos le abrieron paso sin reconocerlo. Un criado le tomó sombrero, sobretodo y bastón. El dueño de casa acudió a recibirlo y quedó pasmado. «¿Usted es Blumen?» «Para servirle». Mauricio Cohen, su contenedor de esa tarde en la sinagoga, estaba en el salón con su mujer y ambos corrieron a presenciar aquel prodigio. Zacarías Blumen a la moda. Sara Cito lo llamó por el nombre que él había querido enterrar bajo 7 leguas de tierra. «Oh, mi querido Zabulón, ¿qué has hecho de tus barbas patriarcales? ¿Qué va a decir tu pobre Milka? ¿Y que ella no ha venido? ¿Por qué no has traído a la hermosa Milka?» Zacarías maldijo su estrella, dio algunas explicaciones y se escabulló de aquella mujer que lo tuteaba como a un criado. ¿Tan amigo es de Sara Cito que lo trata con tanta familiaridad? Sí, bueno, no. Lo que pasa es que entre nosotros, huyó de nuevo, para no contar que Sara Cito 20 años atrás fue la mujer de su hermano David, y se perdió en el tumulto de los invitados, saludando a todos y sin saber en qué grupo mezclarse. Hasta que le cortó el paso un muchachón despejado e insolente que lo condujo al buffet. «Venga, vamos a tomar champaña y a hablar de negocios. Yo soy Rogelio, el menor de los adalid varones. Hay todavía una hermana de 6 años. Yo tengo 15, pero soy el que sabe más. Ellos se burlan de mí porque no quiero trabajar, y yo les contesto que cuando se tienen 5 millones, es una imbecilidad ponerse en peligro de perderlos para tener 6. Zacarías hizo el gesto habitual de tirarse las guedejas, y su mano indecisa arañó la mejilla flácida. «¿Y qué es lo que usted sabe, mi amiguito?» «Vivir, sé vivir. Supongo que usted querrá champaña seca, ¿no es así? El dulce es para las mujeres. Bueno, óigame, yo quiero que usted sea mi banquero». Zacarías apuró la copa y preguntó suavemente: «¿Tiene usted la libre disposición de sus bienes?» «No, todavía no, pero cuando el viejo... Bueno, usted sabe, nadie es eterno, ¿no? Y un día u otro también a él le llegará el turno. Mi madre ya murió y de ella tenemos cada uno de los hermanos 2 millones. Si el viejo no se funde por trabajar demasiado, vamos a heredar otros 5 o 6 millones cada uno». «Dios del Talmud», dijo Blumen. «Continúe, por favor, me interesa. Pongamos que no sean más que 5. Bueno, que no sean más que 4. 4 que tendré y 2 que tengo son 6. ¿Puede un joven vivir en París y en Londres y en Viena con la renta de 6 millones? Pero ya lo creo. Más que vivir, puede morirse si se empeña en gastar su renta. ¿Y cuál sería la renta de 6 millones? Bueno, según en qué los invirtiera. Casas, campos, vacas. Ni casas, ni campos, ni vacas. Dinero contante, buenas hipotecas. Mi padre y mis hermanos son unos infelices. Echan los bofes por adelantar sus capitales. Viven comprando y vendiendo, mejorando sus estancias, edificando sus terrenos, levantándose al alba y trabajando como negros todo el día». Zacarías asintió. La gente citaban como ejemplo la laboriosidad de la familia adalid. «La gran ambición de mi padre es que lo llamen pionero del progreso argentino». ¡Qué estupidez! Vamos, amigo, tómese otra copa y escúcheme bien. Usted es judío, yo soy cristiano, pero tengo más confianza en los que van a la sinagoga que en los que van a la catedral.
Bueno, muchas gracias. Me refiero a negocios. No hay ningún judío que sea pobre. En cambio, los cristianos viven dando tumbos. Sí, también suele ser verdad eso. Yo quiero entonces confiar mis asuntos a un banco judío, como el Banco Blumen. Eso es. Cuando a mi padre le toque el turno, bueno, usted ya me entiende, ¿no? No aceptaré ni una vaca, ni un terreno, ni una hectárea de campo. Si me obligan a aceptar, lo liquidaré en el acto y le entregaré a usted el dinero y usted lo colocará en buenas hipotecas. No me ha dicho qué renta pueden dar 6 millones de pesos todavía. ¿Otra copa? Y ahora, mi banquero y amigo, dígame, ¿por qué esa rubia lo trata de tú y lo llama Zabulón? Zacarías inventó cualquier explicación y salió del paso como pudo. El mozalbete en realidad apenas lo escuchó. En los salones danzaban elegantes parejas, y él envidiaba a los mayores aquel placer todavía vedado para un colegial. Zacarías aprovechó ese instante para escabullirse. Ya se había estrenado en la alta vida social, ya lo habían visto en correcta indumentaria, en nueva fisonomía. En adelante le lloverían las invitaciones. Ah, Milka, de no haber sido tú tan hermosa, yo sería el dueño del corazón de Sara Cito, y ella no se acordaría de llamarme Zabulón. Maldito sea. Era una historia antigua. Los viejos Cito de Polonia, a raíz de uno de esos frecuentes pogroms en que los judíos son perseguidos a sangre y fuego, habían emigrado a la Argentina con su única hija Sara, que tenía por entonces 5 o 6 años. Mala suerte y peor salud. Murieron dejando en la miseria a Sara de 15 años, que no tardó en hallar amparo en casa de los mellizos Zabulón, pues se casó con uno de ellos, David, el más juicioso y tímido y tartamudo. Buenos y laboriosos muchachos, David y Matías. Habían llegado de Varsovia sin más bienes que sus lustrosas levitas y 2 pastelitos de felpa a guisa de sombreros. Llegaron en tiempo propicio, pues no tardó en estallar la guerra. Desde la antigüedad el judío ha preferido la guerra a la paz, porque la paz no engendra negocios. Cuando hay príncipes que se disputan y pueblos que se entrematan, el ojo acostumbrado a leer los caracteres hebraicos del Talmud sabe también descubrir soberbias oportunidades. El judío no ama la guerra como soldado, sino como proveedor de los soldados y prestamista de los gobiernos. Ciertamente alguna vez ha tenido que formar en las filas y marchar al frente, pero siempre ha hallado manera de cumplir aquella avisada máxima del Talmud: si partes a la guerra, no vayas adelante sino atrás, a fin de que puedas volver el primero. Los 2 zabulones tenían buen ojo, eran capaces de convertir en oro no solamente el hambre y la sed de un ejército, sino también la sangre, el dolor y hasta la derrota. Y lo hacían con una sencillez enternecedora y una dulzura invencible. Eran pues los tiempos de la Guerra del Paraguay, que se inició en noviembre de 1864 y duró más de 4 años. Parece increíble que la pequeña nación paraguaya resistiera tan largo tiempo contra los ejércitos aliados de la Argentina, el Brasil y el Uruguay. Conviene explicar que en aquella época el Paraguay tenía mejores arsenales, astilleros, telégrafos y ferrocarriles que la Argentina. Francisco Solano López, su ominoso presidente vitalicio, había logrado reunir más de 60.000 soldados en sus famosos campamentos de Cerro León, Encarnación y Humaitá, y provocó la guerra para hacerse conocer en el mundo entero. Un día de noviembre del 64, en plena paz, se animó a desafiar al Brasil, al apoderarse de un vapor mercante que tocó en Asunción. Y meses después, todavía en paz con la Argentina, invadió su territorio y pasó a degüello las tripulaciones de 2 vapores de su escuadra, sorprendidos en Corrientes.
Entre los proveedores de la tropa argentina que partieron a los lejanos campos de batalla se deslizaron David y Matías. Aquel, según dijimos, ya era casado con la joven Sara Cito, que se quedó en la ciudad para servirle de corresponsal. Vendiendo aguardiente y tabaco y contrabandeando yerba del Paraguay, que es insustituible para los buenos tomadores de mate, pasándose del campamento argentino al de los brasileños o de los uruguayos, y en ocasiones metiéndose furtivamente hasta en las líneas paraguayas, es decir, traficando con el enemigo, los mellizos Zabulón en 4 años ganaron centenares de miles de pesos fuertes. Infinitas penurias, verdaderos peligros, tan verdaderos que al final se produjo la tragedia. Su don de oportunidad, que los hacía caer a tiempo y volverse indispensables, pues siempre tenían dinero listo, su discreción, su paciencia, su mansedumbre, su sagacidad vulpina, virtudes históricas de su raza, y hasta el ser dos personas tan idénticas que resultaba imposible saber cuándo se trataba de David y cuándo de Matías, y facilitaba ciertos negocios y muchas coartadas, explicaron su rápido éxito. Pero tanto va el cántaro a la fuente. Un día, los centinelas brasileños sorprendieron a Matías volviendo de las líneas paraguayas, y se tuvo indicios de que había llevado noticias. Se le hizo un consejo de guerra de inmediato y pena de muerte dentro de las 24 horas. El prisionero mandó llamar a su hermano para despedirse. Desde el campamento argentino acudió el dulce David, deshecho en lágrimas y más tartamudo que nunca, y el cauto Matías le hizo entonces una extraordinaria proposición. ¿No te crees capaz de obtener mi gracia del presidente Mitre, general en jefe de los ejércitos aliados? Hermano mío, más querido que la misma Sara, no me creo capaz ni de obtener la vida de un caballo, ni de una vaca, ni de un ratón, mucho menos la tuya. Soy tímido y tartamudo como Moisés. No me tientes, prepárate a morir. No, hermano mío, tengo una idea salvadora. Tú eres tímido, pero yo soy audaz. Tú eres tartamudo como Moisés, mas yo soy elocuente como su hermano Aarón. Es verdad. Estoy seguro de que si el general Mitre me escuchara, me concedería su gracia. Sí, también yo estoy seguro, porque hablas como un profeta, pero estás preso y el general no te escuchará. Prepárate a morir, hermano mío. No, porque yo iré al general Mitre y le diré, pero el centinela no te dejará pasar. Sí me dejará pasar si tú ocupas mi lugar. Nunca sabrán ellos ni nadie si eres tú o soy yo, el que se queda preso o el que sale. Recuerda que la misma Sara, tu querida esposa... David no acertaba con un argumento que disuadiera a su hermano Matías de aquella pavorosa ocurrencia. Hallaba de pésimo gusto explicarle que aunque eran tan parecidos que nadie los distinguía, él sentíase absolutamente distinto de su hermano. Para él, Matías no era el mismo que David. Le causaría inmensa pena si fusilaban a Matías, pero mayor pena si fusilaban a David. Silenciosamente se mesó la barba hasta que Matías le dijo con amargo desprecio: mal hermano, ¿no quieres salvar mi vida cuando estoy preso por haber hecho negocios para ti? ¿Y cuántos buenos negocios tengo pensados? ¿Pero no quieres que viva? Sí, hermano mío, ¿cómo no voy a querer? Pero sin oponerme a la voluntad del Eterno, quiero que vivas. Él ha querido que seas tú el preso y tú el fusilado. ¿Qué puedo hacer yo, pobre hormiga, contra los designios de mi Creador? Y así discutieron 1 hora más. Matías se lamentaba de las grandes ideas que con él se irían a la tumba, y David se horrorizaba ante el riesgo de dejar viuda a la joven Sara. Viuda y sin posteridad, es decir, que su nombre desaparecería de la haz de la tierra. Tremenda visión para un buen judío.
Pero no de balde uno era tartamudo y el otro elocuente. Acabó Matías por convencer a David, y éste se quedó en la prisión, y el otro partió para andar 15 leguas a caballo y volver con el indulto. Al darse el postrer abrazo, todavía David, agarrando por los hombros a Matías y mirándolo en el fondo de los ojos, le preguntó: ¿y si no consiguieras el indulto, volverías igual? Sí, hermano. Si no consiguiera tu indulto, volvería lo mismo. Mi indulto no, el tuyo querrás decir. Bueno, como tú quieras. Pero desde este momento, y puesto que eres tú el que se queda preso, el indulto que yo debo pedir no es el mío, sino el tuyo. Adiós, hermano mío. Pasó por delante de los centinelas, que no advirtieron el cambiazo, y voló a convencer al general Mitre, mientras David se quedaba sumido en los más tristes presentimientos.